い夜だね。久しぶりだな、善逸。Bienvenidos a un nuevo recorrido por una de las sagas más queridas y debatidas del anime contemporáneo. Si con Mugen Train en 2020 Demon Slayer rompió récord, redefinió la taquilla japonesa y demostró que el anime puede ser un fenómeno global, ahora Infinity Castle llega como la primera parte de la trilogía final, y lo hace con un peso inmenso sobre sus hombros. Cerrar de manera digna una historia que, entre sangre, lágrimas y respiraciones, ha conquistado a millones. Comencemos. La cinta arranca justo donde terminó la cuarta temporada, sin respiro, con Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Giyu Tomioka cayendo al castillo infinito. Ese escenario que parece un híbrido entre pesadilla arquitectónica y videojuego clásico. Desde el primer segundo, Haruo Sotosaki, junto con el director de animación Akira Matsushima y el equipo de Ufotable, demuestra por qué Demon Slayer es hoy el estándar visual del anime mainstream. La mezcla entre trazos dibujados a mano y CGI de precisión quirúrgica crea un espectáculo que no solo supera a lo visto en la televisión, sino que también se siente más ambicioso y pulido que Mugen Train. En lo sonoro, el combo Eimer-Lisa refuerza el dramatismo hasta límites que rozan lo excesivo, pero esa falta de sutileza es parte del ADN de la franquicia. Demon Slayer siempre ha sido puro desborde emocional. Aquí se suma un detalle magistral, el uso del silencio en momentos clave, que multiplica la tensión y vuelve inolvidables secuencias como el enfrentamiento de Shinobu contra Doma. Ahora bien, más allá del brillo técnico, también hay que hablar de las debilidades. Infinity Castle arrastra los vicios de la serie, su estructura episódica y la obsesión con los flashbacks. En formato semanal funcionan porque cada pausa deja reposar emociones, pero en un largometraje de 155 minutos se vuelven repetitivos y pesados. El ejemplo más claro es la batalla de Tanjiro y Giyu contra Akaza. Narrativamente es poderosa, necesaria para mostrarnos cuánto ha crecido Tanjiro, pero se siente interrumpida justo cuando más debería explotar. Cada avance en el combate se corta para retroceder en recuerdos y eso frena el clímax. Mugen Train parecía casi una obra de relojería, concisa, equilibrada entre acción y emoción, sin interrupciones que desgastaran el ritmo. En cambio, Infinity Castle se parece más a la serie, expansiva, recargada y dispuesta a detener la acción para profundizar en cada personaje. Para algunos, eso es fidelidad al manga. Para otros, un lastre que muestra que no todo en Demon Slayer se adapta bien al cine. También hay que señalar a los ausentes. Nezuko, el corazón de la trama desde el inicio, está prácticamente desaparecida y su sombra pesa mucho. En la serie fue siempre el motor emocional de Tanjiro. Aquí apenas se le menciona y ese vacío es difícil de llenar. Algo similar pasa con otros pilares, como Mitsuri Karonji, reservada para entregas posteriores. Por lo mismo, gran parte del metraje recae en batallas espectaculares. Sí, pero no siempre alcanzan la misma carga emocional que cuando está en juego la familia Kamado. Eso sí, Infinity Castle también nos da momentos memorables. El enfrentamiento de Zenitsu contra Kaigaku, su hermano de entrenamiento, aunque breve, es de lo mejor narrado de toda la película. Directo, intenso y sin adornos innecesarios, muestra a un Zenitsu distinto, maduro, decidido, con un dominio absoluto de su estilo. Una pelea corta pero redonda que confirma su crecimiento y le da una épica inesperada. Contrasta fuertemente con la batalla de Tanjiro contra Akaza, mucho más larga, importante para consolidar a Tanjiro como el contrincante definitivo de Muzan, pero también mucho más torpe en ritmo. Entendemos la intención, mostrar que Tanjiro ha absorbido las lecciones de todo su círculo cercano, hasta colocarlo a la altura, o incluso por encima de algunos Hashira, pero tanta pausa acaba siendo frustrante. Aún así, hay algo que Demon Slayer sigue haciendo mejor que casi cualquier otro shonen: dotar a sus antagonistas de una profundidad humana que desarma cualquier visión simplista del bien y el mal. Akaza, el tercer demonio supremo, es el ejemplo perfecto. Su historia, revelada en uno de los flashbacks más emotivos de la película, es tan triste como hermosa en su tragedia. Lo que a primera vista parece un monstruo despiadado se revela como un ser roto por el dolor, las pérdidas y una sociedad que lo empujó hacia el abismo. Esa ambigüedad es el corazón de Demon Slayer.
Aquí los villanos no lo son por naturaleza, sino por circunstancias, heridas y decisiones tomadas con las herramientas que tenían. Muzan no es solo un tirano, a los ojos de muchos demonios es también un salvador, y esa complejidad, ese juego constante de matices entre lo humano y lo monstruoso, es lo que convierte cada enfrentamiento no solo en una pelea espectacular, sino también en una reflexión sobre la fragilidad de la condición humana. Y ahí está la paradoja de esta película. Visualmente es el espectáculo más grande que ha dado la franquicia, pero narrativamente tropieza al querer abarcarlo todo. Si Mugen Train era un punto de llegada, Infinity Castle es un punto de partida para el desenlace, más caótico, más ambicioso y también más arriesgado. En definitiva, Demon Slayer Infinity Castle no es la mejor película de anime de todos los tiempos, como algunos titulares quieren venderla, pero sí confirma la madurez de la saga y su voluntad de cerrarla en grande. Es imperfecta, sí, larga, sobrecargada y a veces torpe en ritmo, pero también es la prueba de que Demon Slayer nunca quiso ser sutil. Siempre fue un exceso glorioso, un derroche de emociones y un show visual que define cómo entendemos el anime en pantalla grande en esta década. ¿Está a la altura de Ghibli, Shinkai o Kon? No, pero tampoco lo necesita. Infinity Castle juega en su propio terreno, el de la épica shonen que abraza sin vergüenza el melodrama, la violencia estilizada y los lazos emocionales, y en ese campo sigue siendo el rey. Por eso yo le doy un 8.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series y películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.